Bien, mi nombre es Daniel Robledo Ramírez, trabajo en el Departamento de Recursos del Mar de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Cuando hablamos de algas parece que estamos hablando de algo nuevo, que está de moda, pero pues ya la península tiene una tradición de muchos años, desde el 56 en cosecha de especies de algas, y yo creo que cada vez más tanto las aplicaciones ambientales, económicas o de uso de las macroalgas es algo que nos está ayudando. A nivel México, creo que dentro de Latinoamérica hay el potencial desde el punto de vista científico para poder aportar mucho más de lo que estamos aportando o de lo que se aportó en el pasado, en términos de biodiversidad de las especies, posibles usos y aplicaciones de las mismas y el potencial que tienen a nivel económico para su producción. Yo pienso que sí. Yo creo que cada vez más las culturas occidentales están adoptando tradiciones que provienen de Asia en el uso de las algas. Quizás por moda, pero cada vez más por el cuidado de la salud. Porque cuando hablamos de algas estamos hablando de vegetales marinos que tienen muchas propiedades nutricionales benéficas para el ser humano. Y cada vez más el reconocimiento de esas propiedades impulsa su consumo a nivel de culturas que tradicionalmente no las utilizaban, ¿no? Yo creo que tienen potencial, hay, digamos, estrategias para poder adaptarlas a nuestra cocina, que sería el reto más importante, creo yo, por la palatabilidad que tienen o los gustos que tiene el mexicano en cuanto a sus platillos, pero creo que los chefs actualmente están haciendo un trabajo importante en ese sentido. Precisamente yo me formé en Baja California, en Ensenada, en la UABC, y cuando regresé de mi doctorado busqué, una cosa que me llamaba la atención de México es que con tantos kilómetros de costa solamente tuviésemos la orientación de las algas en determinadas regiones. Y siempre me llamó mucho la atención la península de Yucatán como un área potencial de desarrollo, no solamente de conocer las algas, sino de producirlas en una zona oceanográficamente con características que permiten ese potencial. Nosotros desde el 94 hemos estado trabajando en la península de Yucatán, precisamente buscando especies que puedan ser una alternativa o un complemento a las poblaciones de pescadores artesanales en la zona, sea para su producción o para su aprovechamiento. Y digamos, el sueño es precisamente llegar a los niveles que han llegado en Baja California o Baja California Sur, ¿no? Del conocimiento tanto de la biodiversidad, taxonomía y particularmente de los usos y el potencial que tienen en la región. Estamos hablando de una zona tropical, en condiciones muy particulares, pero también con especies de interés que no han sido estudiadas tan a fondo como han sido las especies del Pacífico mexicano. Efectivamente, creo que se está culpando al sujeto equivocado. Creo que nosotros somos responsables en parte de ese evento, de las arribaciones masivas. Lo hemos visto con las mareas rojas, ¿no? de los florecimientos algales nocivos que han ocurrido, que son procesos en los cuales el hombre tiene gran culpa. Creo que este efecto de las arribaciones es un efecto del hombre, pero a nivel global. O sea, ya no estamos hablando a nivel local, sino es un efecto dramático que está causando el ser humano a nivel global. Y la respuesta de la naturaleza es precisamente producir en exceso esas algas. Si bien se ha dado un enfoque alarmista en algunos casos, el conocimiento que hasta la fecha tenemos de los efectos posibles o oportunidades que abre estas arribaciones, pues son varias, en términos de poder paliar el efecto o prevenir el efecto o aprovechar el efecto que tienen estas arribaciones en la costa. Pero creo que tiene que ser una consolidación de grupos
no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es una cuestión que abarca al Gran Caribe, que depende básicamente del turismo. Y efectivamente no hay que perder de vista que no solamente es el efecto al nivel turístico, sino a nivel social, de los efectos económicos que tiene en los puestos de empleo, de trabajo, de gente que está en la costa, dependiendo de áreas naturales protegidas, dependiendo de pesca y dependiendo del sector principal que es el turismo en el Caribe mexicano. Precisamente estamos hablando de eso recién en la última conferencia que se habló, de que se necesita tener mucha información de base, tanto a nivel estacional como a nivel espacial, de cuál es la composición básica de las especies que están formando estas arribazones o de las especies que forman parte del ecosistema acuático, de plantas acuáticas en el mar, para realmente ver cuál es su rol como secuestradoras de carbono. De la composición química base, de la estacionalidad, va a depender mucho el rol que juegan en esta secuestración de carbono y en los efectos de beneficio ambiental que eso pueda tener al conjunto del planeta. Creo que ese es un punto a desarrollar en el futuro en términos de la información base necesaria para realmente plantear propuestas responsables, ¿no? Podríamos hablar en términos generales de que sí secuestran carbono porque son plantas fotosintéticas, pero la medición o aproximación teórica de esto yo creo que es importante ponerla en papel. Bueno, primero recordar que este congreso hace 20 años se realizó en La Paz, lo cual es interesante ver el desarrollo que ha tenido la ficología en México en términos de la gente que está participando, ¿no? Ya vemos jóvenes muy interesados en temas muy concretos en términos de pasar de taxonomía tradicional a taxonomía con métodos moleculares y estrategias técnicas mucho más novedosas. Y lo mismo hemos visto cómo hemos pasado de la parte de ecología y utilización a obtención de compuestos bioactivos, a aplicaciones a la salud humana muy concretas en términos del uso de las algas o sus productos, ¿no? Lo cual es fabuloso en términos para un investigador viejo, digamos, conocer ese desarrollo en términos de cómo se ha dado en la región y a nivel nacional es muy gratificante.